lamentablemente no pudieron enfrentar la justicia porque ambos fueron asesinados a balazos. Y vale la pena mencionar también que es muy triste que entre las víctimas también se encuentre la hija de esta pareja, una niña de apenas 7 años, que también se convirtió en víctima de los delincuentes que le quitaron la vida a sus padres, y también ella fue asesinada a balazos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? ¿Se trata de casualidad? ¿Se trata de casos aislados? José Martínez buscó la postura de un analista experto en seguridad y justicia, experto en este tipo de temas específicamente, para saber cuál es el mapa, cuál es el panorama, qué es lo que él visualiza respecto a este caso. Así que escuchemos. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Continuamos dando seguimiento a este lamentable caso, la muerte de 3 personas, miembros de una misma familia. Ayer se da la muerte de un hombre en la vía alterna al sur, en Villanueva. La semana pasada se da la muerte de una mujer y su hija. Cabe mencionar que ellos están relacionados o posiblemente relacionados al tema de la contaminación del río Platanitos. Recordemos, ellos vivían en la vivienda que según las autoridades, pues de hecho fue allanada, de donde se determinó que salía este contaminante. Pero quisimos ir un poco más allá y buscar la opinión de un experto. Precisamente para ello nos hemos trasladado al Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el licenciado Lisandro Acuña, del área de Seguridad y Justicia. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Qué opinión le merece este caso y cómo debería ser abordado por las autoridades? Bienvenido. Gracias. Bueno, en primer momento yo considero que obviamente la investigación corresponde al Ministerio Público. Sería especular que estos asesinatos prácticamente tengan relación con la contaminación del río Platanito. Sabemos perfectamente que el río pues, tiene de diferentes desembocaduras contaminación, y que obviamente pues, desemboca cabal en el lago de Matitlán. Entonces se descarta que personas pudieran estar siendo afectadas por esta contaminación. Aún así, creo que en relación al tema hay una investigación ya por parte del Ministerio Público. El Ministerio de Ambiente hizo la denuncia correspondiente, entonces ya era un tema que estaba en proceso de investigación. Obviamente hay que decirlo que toda muerte que sucede en el país pues prácticamente debe de investigarse, principalmente para descartar cualquier línea que pueda tener alguna duda por parte de la población guatemalteca que pueda existir en base a cualquier denuncia que se pudo haber dado en las personas que habitan la comunidad. Esa sería la primera línea. Y la segunda, también profundizar y determinar la verdadera causa, pero lo esencial es que estos casos no queden impunes, porque lamentablemente en Guatemala tenemos más del 90% de impunidad, por ejemplo en homicidios. Y yo creo que este es un reto por parte del Ministerio Público para evitar especulación y confusión en la población guatemalteca. Muy importante lo que usted nos menciona, licenciado, es algo que el Ministerio Público debe determinar. ¿Cuáles serían esos elementos que las fuerzas de seguridad y el ente investigador deben tomar en cuenta para determinar si en verdad estos casos tienen relación? Bueno, en primer lugar, creo que el equipo de inteligencia de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, pues realizar las investigaciones, iniciando desde la perspectiva del vínculo que se tenía con las personas que habitan el lugar, el conocimiento, si ellos en algún dado caso tuvieron amenazas, presentaron denuncias ante el Ministerio Público, que son factores fundamentales que pueden colaborar para el esclarecimiento del caso. Sí, prácticamente también no se puede descartar si las personas estaban vinculadas a alguna estructura criminal. Sabemos que de esas vinculaciones vienen parte de represalias por ciertos grupos. Entonces creo que es un tema que debe ir mucho más a profundidad. Pero en relación a lo que se está pretendiendo, los guatemaltecos tenemos que tener prácticamente ser cautelosos, tener cautela en este caso y no adelantarnos a los hechos. Para eso prácticamente tenemos un ente a quien le compete la investigación, que es el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil. Hablando del tema de inseguridad, licenciado, pues los 3 son crímenes violentos. De hecho, una niña de 6 años queda en orfandad, una menor de 12 años prácticamente sin sus padres. ¿Cómo está el tema de la violencia según los análisis que ustedes realizan, licenciado, el porcentaje de impunidad que se maneja en Guatemala actualmente?
Bueno, para todos es un conocimiento de que obviamente en el tema de impunidad en cuanto a homicidios en Guatemala, pues es alarmante. También se acaba de presentar un informe por parte del Ministerio Público y donde vemos prácticamente la tasa alta todavía de impunidad, arriba del 90%. Es una crisis parasitaria que está viviendo el país, si lo hacemos un análisis a nivel internacional. Entonces considero que la forma muchas veces de cómo se está solucionando solucionar los problemas por parte de la población guatemalteca influyen en solucionar y llegar prácticamente a generar violencia, y eso es lamentable. Tenemos una sociedad prácticamente sumamente armada de forma ilegal, y eso también influye prácticamente en los temas de la generación de la violencia. Pero preocupa, y el análisis que hemos hecho aquí en INUSAC es realmente cómo los menores de edad están siendo captados por el crimen organizado. Y eso obedece a líneas prácticamente muy fundamentales. En primer lugar, un menor de 18 años se le va a juzgar, por ejemplo, por un asesinato, como lo establece la ley, con un procedimiento especial. Eso no quiere decir que sea juzgado como adulto, porque esa no es la solución. Y una niño o niña menor de 14 años, pues prácticamente es inimputable. Eso lo refleja el artículo 20 constitucional. Y esto prácticamente lo está aprovechando el crimen organizado. Entonces el Estado debe de cubrir esos espacios, se debe de invertir más en la juventud, generar oportunidades de desarrollo, porque el problema no solo es tener presencia de la Policía Nacional Civil, hacer las investigaciones. Claro que toda acción delictiva tiene que ir aunado a una investigación y dar con los responsables, pero muchas veces se captura al menor de edad que obviamente recoge la extorsión, que el menor de edad que elimina físicamente, que se dedica al sicariato, pero no se llega a establecer a los actores intelectuales. Y si muchas veces se llega a esos actores, resulta que están en el sistema carcelario del país. Eso es prácticamente lo que nos preocupa y hemos hecho análisis. Hay propuestas, hay análisis de sociedad civil, de la academia prácticamente en el tema, y creo que el Estado sí debe de reconsiderar la inversión práctica en el desarrollo humano y el fortalecimiento prácticamente de la inversión en la juventud, que es uno de los sectores de la población que está siendo captado por el crimen organizado. Bien, licenciado, sin duda alguna pues son varios los factores que según su opinión deben tomarse en cuenta las fuerzas de seguridad para poder esclarecer este hecho. Usted habla que decir ahorita que tienen relación sería especular, muy importante este detalle. Por supuesto será el ente investigador, el Ministerio Público y también la unidad de investigación de la Policía Nacional Civil quienes determinen si en realidad estos casos tendrían relación. Por supuesto nosotros damos el seguimiento correspondiente, ya las autoridades del Ministerio Público se han pronunciado esta mañana, ya lo tenían ustedes en pantalla las declaraciones de Mayra Vélez, la secretaria del Ministerio Público. Hay que recordar que las dos personas fallecidas la semana pasada son Alma Patricia López, de 30 años, y su pequeña hija Brittany Valeria López Cancinos, de 6 años de edad. Sobrevive una menor de 12 años, pues luego de que su padre fuera asesinado ayer en la ruta vía alterna al sur, en el municipio de Villanueva. Un caso que sin duda alguna pues dará mucho de qué hablar y por supuesto estaremos dándole seguimiento correspondiente a través de acá, TN23. Compañeros, este es mi reporte y retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.